¿Por qué no se pone el cinturón? Los cinturones de seguridad han salvado ya más de 1 millón de vidas. No faltan en los autos modernos y son muy eficaces. ¿Por qué son tan útiles? ¿Cómo han evolucionado? ¿Y cómo lograr que más gente se ate el cinturón? Bienvenidos a RPM. Se estima que los cinturones de seguridad han salvado más de 1 millón de vidas. La adopción generalizada del cinturón de seguridad de 3 puntos en la década de 1960 evitó que muchos pasajeros salieran despedidos en caso de accidente. Reducen la gravedad de las lesiones internas al evitar choques contra el interior del auto o entre sus ocupantes. También mantienen la posición corporal correcta para el despliegue del airbag y reducen drásticamente el riesgo de lesiones mortales. A pesar de tener 65 años, el cinturón sigue siendo el dispositivo de seguridad más importante del auto. Estudios de 2009 revelaron que los cinturones reducían a la mitad la probabilidad de sufrir lesiones mortales o graves en los asientos delanteros. 6 de cada 10 fallecidos sin cinturón habrían sobrevivido si lo hubieran llevado puesto. La eficacia del cinturón de seguridad no ha sido suficiente para convencer a todo el mundo. Siempre hay alguna excusa. Es un viaje corto, no lo necesito en el asiento trasero, o ya tengo airbag. Si no lo usas, nada te protegerá. Pero si llevas el cinturón, puedes beneficiarte de todos los sistemas de seguridad del auto. A nivel global, el uso del cinturón varía mucho. Países con ingresos altos como Reino Unido, miembros de la Unión Europea, Japón y partes de Australia registran tasas de uso en los asientos delanteros superiores al 95%, mientras que muchas regiones con ingresos bajos registran tasas mucho peores. En algunas partes, menos de la mitad de los conductores se lo pone. Y en los asientos traseros, su uso puede caer por debajo del 20%. En Estados Unidos, el uso es elevado, pero desigual. Los jóvenes y los conductores rurales lo usan menos que los conductores de más edad o los urbanos. El uso en los asientos traseros sigue siendo un punto débil a nivel mundial. Las mujeres usan el cinturón más que los hombres. Las normas culturales, la aplicación de la ley y la percepción del riesgo determinan si las personas utilizan o no una de las tecnologías de seguridad automovilística más eficaces. No es raro ver a gente que se sienta sobre el cinturón de seguridad abrochado o incluso que pone una pieza de repuesto insertada en el cierre para que el vehículo crea que el cinturón está abrochado. Antes de saber por qué la gente no se lo pone, veamos cómo funciona el cinturón de seguridad de 3 puntos. El cinturón de seguridad es en realidad el único dispositivo de retención que puede sujetarte al vehículo. Desde la primera versión en 1959, que se adaptaba a personas de diferentes complexiones, hubo mejoras. Se añadieron retractores con resorte para que el cinturón se ajuste automáticamente. Luego llegaron los pretensores, que tensan al instante el cinturón en una colisión, y después los retractores eléctricos y limitadores de carga, que aflojan ligeramente el cinturón tras el impacto. Hay muchas cosas detrás del revestimiento de la bandeja trasera que no se ven. El cinturón es una medida de seguridad muy eficaz. Así lo confirman las investigaciones de los últimos 45 años. Quienes no lleven cinturón sufrirán lesiones más graves. Pero aunque los cinturones son cada vez más eficaces, ¿por qué hay gente que no los usa? Algunos piensan que son muy buenos conductores y que no tendrán accidentes. Otros creen que los cinturones no son necesarios para trayectos cortos, aunque las estadísticas muestran que los accidentes suelen ocurrir cerca de casa y a poca velocidad. Pero los argumentos pueden ser aún más rocambolescos. No importa lo que muestren las películas, salir despedido del vehículo no es más seguro que permanecer dentro sujeto por el cinturón. Según estudios realizados en la India, hay gente que no lleva el cinturón porque le arruga la ropa. De ahí la importancia de las campañas de concienciación.
Y por lo general, en los países de bajos ingresos, hay muchos autos antiguos que no tienen cinturones de seguridad ni sistemas que recuerden que hay que abrochárselos. No obstante, desde su invención, hay gente que cree que en caso de accidente, los cinturones de seguridad podrían atraparle, impidiéndole escapar del agua o las llamas. Otros creen que los cinturones podrían provocar estrangulamiento o lesiones en el cuello. Sin embargo, si se utilizan correctamente, no se corre riesgo alguno. Creen que hay riesgo de estrangulamiento, pero en realidad es todo lo contrario. Lo que ocurre es que debido a esta fijación de 3 puntos en un hombro, el otro hombro se desliza un poco. Así, en la mayoría de accidentes, el cinturón se desliza alejándose del cuello. No se dan estrangulamientos con el cinturón. Pero sin el cinturón, si se produce un accidente, suele darse una triple colisión. La primera implica al vehículo y al objeto externo. La segunda, entre el ocupante y el interior del vehículo, un golpe del pecho contra el volante, de la cabeza contra el cristal o la expulsión del ocupante del vehículo. La tercera colisión se produce entre los órganos internos y la pared torácica o la estructura esquelética. La arteria principal de su corazón se desgarró, y eso fue lo que mató a Richard. Los cinturones reducen las lesiones al evitar la segunda colisión, en la que el ocupante golpea el interior del vehículo. La introducción del cinturón no fue fácil. En 1949, Nash Motors se convirtió en la primera empresa de Estados Unidos en ofrecer cinturones en sus autos, pero no tuvo mucho éxito. Ford tuvo una experiencia similar. Sin embargo, se estaban haciendo progresos. Hunter Sheldon, un neurólogo de California, estudió las lesiones craneales causadas por accidentes de tráfico y propuso la idea del cinturón retráctil. Hugh DeHaven desarrolló el cinturón de seguridad combinado de hombro y abdomen, una versión del cinturón de seguridad de 3 puntos. Vattenfall, la empresa eléctrica estatal sueca, encargó a sus ingenieros que trabajaran en los cinturones para reducir las muertes de empleados en accidentes de tráfico. Y el ingeniero de Volvo, Nils Bolling, perfeccionó el cinturón de seguridad de 3 puntos, instalándolo primero en un Volvo PV544 y luego en la producción en serie del Volvo Amazon. Así ya ha salvado más de 1 millón de vidas, pero sigue siendo necesario concienciar sobre su uso. Hay quien piensa que la obligación de llevar el cinturón de seguridad vulnera su libertad. Por eso las campañas de concienciación deben ser innovadoras. इधर से बेल्ट ले लो और अपने बॉडी के सामने से खींचो और जांघों के बाजू में ऐसा फिट कर लो जब तक क्लिक नहीं सुनाई दे इतना गोरा गोरा मुंह एक्सीडेंट के बाद अच्छा नहीं लगेगा. O espeluznantes, pero necesarias. Estos anuncios son eficaces. Veamos el caso de Alemania, donde el 98% de los pasajeros lleva el cinturón. Alemania Oriental hizo obligatorios los cinturones en 1980, y aunque Alemania Occidental había hecho obligatorio su uso en 1976, no empezó a multar hasta 1984. Hubo resistencia desde la industria automovilística y del público en general. Las campañas de seguridad que mostraban al levantador de pesas Rudolf Mank y al luchador Wilfried Dietrich ayudaron, al igual que otros datos objetivos en todo el mundo. Para mí el mejor ejemplo es cuando Reino Unido hizo obligatorio el cinturón en los asientos delanteros. En solo 12 meses las muertes se redujeron en un 27%. En 2 años, la ley del cinturón salvó más de 800 vidas en Reino Unido. Pero las sanciones y multas son aún más eficaces que las estadísticas. En Australia, las sanciones pueden ser muy elevadas. En Queensland, no llevar el cinturón, llevarlo incorrectamente o conducir con pasajeros sin cinturón puede acarrear una multa de más de $1.000 australianos.
unos 560 euros. Las alarmas y recordatorios también ayudan. Hay quien no lo utiliza correctamente, por ejemplo, poniéndoselo bajo el brazo porque les resulta incómodo en el cuello. En esos casos, podemos modificar elementos del auto para que se adapte mejor. Todo comienza por comprender el problema. Si bien el cinturón de talla única parece ser un buen punto de partida. El ajuste de los cinturones de 3 puntos modernos se adapta muy bien a cualquier persona. El ajuste del cinturón solo varía unos pocos milímetros entre la mujer más pequeña y el hombre más grande. Los niños son la excepción. Por eso los niños deben ir sentados en asientos alzados. La seguridad automovilística actual es una compleja interacción entre los sensores del auto y los sistemas de seguridad, como la advertencia de colisión, el frenado automático, los cinturones y los airbags. Para ello se necesita procesar rápido los datos. Ahora el nuevo cinturón de seguridad multiadaptable de Volvo utiliza la informática del vehículo para adaptar el rendimiento del cinturón a cada ocupante y situación. Si bien la IA ayuda a analizar los datos, los parámetros preestablecidos siguen siendo la base más segura para los sistemas de retención. La IA y el aprendizaje automático son herramientas muy importantes para desarrollar nuestros sensores y capacidades de detección, es decir, para comprender lo que ocurre dentro y fuera del vehículo. Respecto a la activación de nuestros sistemas de retención, seguimos trabajando de una manera más tradicional, pero utilizando la información de los sensores adicionales. ¿Cuál será la siguiente evolución? Bueno, con la conducción autónoma, los asientos giratorios y los nuevos diseños de cabina, su tecnología tendrá que evolucionar en función de su uso. Exploramos diferentes ideas en nuevos prototipos de automóviles, incluso en posición horizontal. Eso puede suponer un gran reto desde el punto de vista de la sujeción y siempre volvemos a los principios fundamentales. Y los fundamentos implican conseguir la geometría adecuada. El cinturón debe pasar por encima del hombro y por la cadera. Los niños deben ir en un asiento elevado y las mujeres embarazadas deben abrocharse el cinturón por debajo del vientre, para que no les presione el abdomen. Necesitamos la ayuda de los pasajeros. Deben abrocharse el cinturón, ya que de lo contrario, el trabajo que hacemos no les beneficiará. Abróchense el cinturón en el asiento delantero y en el trasero, en viajes de 4 horas o de 5 minutos. Y abróchenselo correctamente. Y eso independientemente de si van en auto o en autobús. Si hay cinturones de seguridad disponibles, úsenlos, porque son muy eficaces y les protegerán.